Que el Señor los bendiga, queridos hermanos, queridos amigos. Un gozo muy grande nuevamente poder estar conectados este día, el Día del Señor, y poder disfrutar este tiempo juntos para alabar, para bendecir el nombre del Señor y darle gracias por todo lo que el Señor hace en nuestras vidas. Este culto lo dedicamos para la gloria del Señor y para que juntos podamos adorar su bendito, su santo y glorioso nombre. Que Dios los bendiga, hermanos, gozosos de poder encontrarnos nuevamente en el día de hoy, agradecidos a Dios porque hasta aquí Él nos guardó, nos ayudó. Gracias al Señor por las bendiciones recibidas a lo largo de la semana y por ver respondidas nuestras oraciones. Gozosos porque vamos a poder alabar y glorificar el nombre del Señor y sabemos que su presencia va a estar real en medio nuestro, aquí en la iglesia donde estamos grabando y en cada hogar, en cada casa, bendiciendo a cada familia. Que Dios nos bendiga, nos ayude y estamos dispuestos a recibir su bendición. Vamos a comenzar alabando al Señor, cantando, todos unidos, dándole gloria al Señor y cantando, uniendo nuestras voces en la presencia del Señor. Gloria a Dios. Nuestros corazones insaciables son hasta que conocen su Salvador. Tal y como somos sus amor, hoy nos acercamos sin temor.
Jesucristo basta. Oh. Ahora hay un futuro y esperanza fiel. En su amor confiamos, hay descanso en él. Leemos la palabra de Dios en el Evangelio según San Lucas, capítulo 9, los versos del 23 al 27. Y dice así la palabra del Señor. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Pues, ¿qué aprovecha al hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria, y en la del Padre y de los santos ángeles. Pero os digo en verdad que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Amén. Gloria a Jesús. Es un hermoso texto donde de alguna manera el Señor nos habla acerca del discipulado y podríamos decir del costo o de las demandas del discipulado, del ser discípulos del Señor. Ser discípulo del Señor, la palabra discípulo tiene que ver con ser alumno, con una disposición especial para aprender o recibir la enseñanza, en este caso del Señor. Tres demandas son las que tenemos aquí en la palabra de Dios. Estas demandas no son fáciles de satisfacer, pero se alivianan, se hacen llevaderas a través de la ayuda que nos da el Señor por medio de su Espíritu Santo. El Señor dijo en Mateo capítulo 11, versículos 29 y 30, «Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga». Podemos contar con la bendición y con la ayuda del Señor. Y si bien tenemos condiciones para el discipulado y tenemos demandas que el Señor nos muestra, está la ayuda del Señor y la ayuda que el Espíritu Santo puede darnos para que podamos realmente cumplirlas. La primera demanda que encontramos en el texto es muy clara. Dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Debemos aceptar al Señor como nuestro Señor. Debemos aceptar el señorío de Cristo en nuestra vida. Cuando no conocemos al Señor, nosotros somos nuestros señores. Hacemos nuestra propia voluntad, elegimos nuestro propio designio, pero cuando conocemos al Señor y queremos ser sus discípulos, debemos reconocer que Él es nuestro Señor. Hay un texto muy hermoso también en el Evangelio de Lucas, capítulo 6, versículos 46, donde el Señor le dice algo muy importante a los discípulos. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Evidentemente aquí está el Señor enfrentando a los discípulos y mostrándoles. Ellos lo llamaban Señor, pero evidentemente tenían que hacer lo que Él decía. Señor también significa amo, es aquel que puede dirigir, guiar nuestras vidas, y le debemos entonces, en este caso, obediencia. Debemos de poner el señorío propio, el de nuestra propia vida, y dejarle al Señor el timón de nuestra vida, la dirección de nuestra vida. Y esto nos cuesta mucho, porque nos gusta tomar nuestras propias decisiones, nos gusta decir qué es lo que queremos o qué es lo que no queremos,
y ahora debemos aprender a dejarle al Señor realmente la guía para que sepamos cuál es la voluntad de Él para con nosotros y estar dispuestos a hacer la voluntad de Dios y estar dispuestos a obedecer lo que el Señor nos dice en su palabra. No como hizo el hijo pródigo, que en cierta manera renegó de la autoridad paterna, creyéndose autosuficiente, pero de todas maneras vino el fracaso sobre su vida. Y esta parábola enseña que este muchacho tuvo que volver a su casa y reconocer el error, reconocer que había pecado, como dijo o como dice el texto, contra el cielo, contra Dios y contra su padre. Es importante para nosotros poder someternos bajo la autoridad de Cristo en nuestra vida. Esta primera demanda de negarnos a nosotros mismos es muy importante, es como el inicio de esa relación que puede llevarnos a ser verdaderamente discípulos del Señor, seguidores del Señor. Debemos disponernos a vivir para el Señor. Esta es otra de las cosas importantes. Filipenses capítulo 1, versículo 21. Dice el apóstol Pablo, porque para mí el vivir es Cristo. Él debe ser la razón de nuestra vida. Cuando no conocemos al Señor, hacemos nuestra propia voluntad y vivimos para nosotros. Pero ahora tenemos que comprender que debemos vivir para el Señor. Nuestra vida debe estar referida realmente a agradar al Señor y vivir para Él. Hay un texto que es muy aclaratorio en este tema. Segunda de Corintios capítulo 5, los versos 14 y 15, dicen, porque el amor de Cristo nos constriñe, nos aprieta, pensando esto, que si uno murió por todos, está hablando de Jesús, luego todos murieron y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Qué importante, ¿no? Sabiendo que el Señor vivió y murió por nosotros para darnos salvación, ahora nosotros podamos vivir para el Señor, para aquel que murió y que resucitó por nosotros, para que nosotros hoy podamos tener esta vida y esta esperanza gloriosa de vida eterna que el Señor ha preparado para cada uno. Qué importante para nosotros que esto sea así, que podamos hacer del Señor la razón de nuestra vida. Debemos vivir para agradar al Señor. Debemos procurar en todo ser agradables al Señor. Y esto es algo tan importante. Necesitamos agradar a Dios. El apóstol Pablo dijo que si todavía pretendería agradar a los hombres, no podría ser seguidor de Cristo, siervo de Cristo. Necesitamos tener el concepto de que nuestra vida debe ser agradable en la presencia de Dios. Hay unos textos que son interesantes. El apóstol Pablo, cuando le escribe a los tesalonicenses, les dice, por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros cómo conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Qué importante, desear, anhelar en nuestro corazón agradar a Dios. No le obedecemos como una obligación y bueno, lo hacemos porque estamos obligados a hacerlo. En realidad, si estamos obedeciendo al Señor y dispuestos a seguirle, es porque deseamos agradar al Señor. Y si el Señor nos muestra ciertas pautas para nuestra vida cristiana, realmente debe estar en nosotros, o el móvil debe ser en nosotros el querer agradar a Dios. Qué importante, ¿no? Muchas veces le dicen a los cristianos, bueno, ustedes le prohíben esto, le prohíben aquello. No, nadie nos prohíbe nada. Pero si algo no lo hacemos porque a Dios no le agrada o porque Dios dice que esto no es bueno para nosotros, deseamos y anhelamos agradar a Dios y por tal motivo no nos cuesta absolutamente nada tener que dejar de lado cosas que sabemos que no agradan a Dios y que finalmente tampoco serán de bendición para nuestra vida. En 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 4, Pablo le habla a su hijo en la fe, a su discípulo también, y le dice, ninguno que milita
en el Evangelio, se está refiriendo, se enreda en los negocios de la vida, en las cosas de este mundo, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Aquí esta metáfora la podemos utilizar para saber que el Señor es el que nos llama y que verdaderamente podemos entender que ahora si queremos agradarle, no nos podemos enredar en las cosas del mundo, en las cosas mundanas, que bien la enseñanza bíblica nos dice que todo lo que hay en el mundo no procede de Dios, amén, que el amor por el mundo no puede ser compatible con el amor a Dios y que si nos hacemos amigos del mundo nos constituimos enemigos de Dios. Qué importante para nosotros comprender esto y que es una de las maneras de poder agradar a Dios con toda nuestra vida, porque la vida nos la dio el Señor, no es nuestra, estábamos muertos en pecados, pero el Señor nos dio vida y vida abundante. Otra cosa que debemos reconocer es que debemos rendir nuestra voluntad a la voluntad del Señor. Tenemos el ejemplo en el mismo Jesús, el gran ejemplo. Cuando hablamos del ejemplo que nos da Jesús, generalmente decimos el ejemplo supremo. Cuando Jesús oró allí en Getsemaní, muy poquito antes de que vinieran a prenderlo, hizo una oración que nos muestra y nos enseña cómo Jesús sometió su voluntad a la voluntad de su Padre, que tenía el designio realmente de salvar a la humanidad a través de su obra redentora. Fíjese lo que dice Mateo 26, 39. Yendo un poco más adelante, allí en el huerto de Getsemaní, se postró sobre su rostro Jesús, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Qué importante. 3 veces el Señor hizo esta oración. Cuando leemos el pasaje que está referido a esto, notamos que en 3 oportunidades el Señor se aparta un poco más estando solo y hace esta oración. Señor, a su Padre, ¿no? Señor, si es posible que pase de mí esta experiencia, todo esto que va a venir ahora, que iba a ser terrible, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Qué importante para nosotros el poder realmente comprender que debemos hacer la voluntad de Dios y que realmente debemos rendir nuestra voluntad a la voluntad de Dios. El apóstol Pablo habla acerca de esto y dice algo que realmente es muy importante. En la carta a los Romanos, capítulo 12, versículo 2, Pablo expresa: no os conforméis a este siglo, a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Sabe que cuando realmente vivimos para Él y anhelamos vivir para el Señor, descubrimos que la voluntad de Dios es lo mejor para nosotros? Es buena, es agradable y es perfecta. Hay algunas personas que creen que la voluntad de Dios es como una especie de mal necesario. Y bueno, si es la voluntad de Dios, como diciendo, tenemos que... No, pero no es la actitud que Dios quiere que realmente tengamos en lo que respecta a su voluntad. Al contrario, la voluntad de Dios, dice el apóstol, es buena, es algo bueno para nosotros. Viene de un Dios bueno, lleno de bondad, que quiere lo mejor y hace lo mejor para nuestra vida. Es agradable, no es el remedio que es amargo pero que nos hace bien, no, es agradable. Realmente debemos gozarnos en el hacer la voluntad de Dios. Debe haber un goce en nosotros cuando realmente hacemos algo, porque esto es lo que al Señor le agrada y esto es lo que el Señor nos revela como su voluntad para nuestra vida. Y es perfecta. Algo perfecto es algo que no se puede mejorar. No hay nada que pueda ser mejor que esto. Y tengo que decir que realmente la voluntad de Dios es perfecta para nuestra vida. Es lo mejor, no hay nada que pueda superar la voluntad de Dios para nuestra vida. En la carta a los Efesios el apóstol dice: no sirviendo al ojo, a nuestra vista carnal, a las cosas que vemos, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad del Señor. Qué importante lo que dice Pablo aquí, ¿no?
no queriendo agradar a los hombres, no sirviendo a nuestras propias tendencias carnales, a nuestros propios apetitos carnales, sino realmente como siervos de Cristo y de corazón haciendo la voluntad de Dios. Qué hermoso esto, ¿no? Qué importante que podamos realmente, no estamos, digamos, ni tenemos el intento de agradar a las personas. Si, como decía Pablo y mencioné anteriormente, Pablo decía, si quiero agradar a los demás no voy a agradar a Dios, porque la gente a lo mejor espera y quiere otra cosa de nosotros. En 1 de Juan, capítulo 2, versículo 17, dice el apóstol Juan, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Bueno, esto es algo tan importante. El mundo pasa, sus deseos, aquellas cosas que el mundo tiene como valores, como cosas importantes, todo eso pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, el que elige hacer la voluntad de Dios y vivir en la voluntad de Dios, dice que éste permanecerá para siempre. Y por último, Pedro en el capítulo 4, versículo 2 de su primera carta, dice, para no vivir el tiempo que resta en la carne, es decir, el tiempo que nos queda de vida aquí en la tierra, conforme a las concupiscencias, al pecado, a la iniquidad de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. El tiempo que resta, ya hemos conocido al Señor, el Señor nos rescató del mundo, de la perdición, de los pecados, y ahora el tiempo que nos queda como cristianos aquí en esta tierra, que no sabemos cuánto es, lo debemos vivir deseando hacer la voluntad de Dios, conforme a la voluntad del Señor. Qué maravilloso, ¿no? Que podamos entender que todo esto habla de negarnos a nosotros mismos. No nuestra voluntad, sino que la voluntad del Señor. No vivir para nosotros, sino realmente vivir para Dios y no creer que somos nosotros los señores de nuestra vida, sino reconocer el verdadero señorío de Cristo y darle a Él toda la gloria y rendirle a Él toda la alabanza. La segunda demanda que encontramos en el texto dice, tome su cruz cada día. Tome su cruz cada día. El Señor no dice que tomemos la cruz de Él. Hay algunos que creen o interpretan, y uno lo ha escuchado a veces, muchas veces, que acá el Señor está diciendo que tomemos la cruz de Él. No, la nuestra. ¿Y cuál es nuestra cruz? Algunos piensan que nuestra cruz es tener a lo mejor un familiar que realmente nos trae problemas, o tenemos un trabajo que no queremos tener y tenemos que soportar un montón de cosas, y tenemos que tener a lo mejor alguna situación, una enfermedad o algo que es nuestra cruz, es nuestro sufrimiento. Y sabe que no habla de esto. Estar dispuesto a la cruz en primera instancia es enfrentarse a la muerte. Y alguno dirá, bueno, pero ¿cómo es esto? La cruz habla de muerte y lo vamos a ver en principio en la vida de Cristo. Filipenses capítulo 2, versículo 8, dice, y estando en la condición de hombre, Jesucristo, siendo Dios, se rebajó a nuestra propia humanidad, ¿no? Se hizo semejante a nosotros, tomando forma de siervo, y fue hecho semejante a nosotros. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente a Dios hasta la muerte y muerte de cruz. Sabemos que la cruz es símbolo de muerte, porque allí murió el Señor, porque era en aquel tiempo un elemento de castigo donde morían las personas que eran crucificados. Evidentemente es un símbolo de muerte, pero ¿cómo lo aplicamos esto a nuestra vida? Cristo murió allí por nosotros. Era necesario que Él muriera para darnos vida a nosotros. La segunda carta que escribe el apóstol Pablo a los Corintios en el capítulo 4, verso 11, dice algo interesante. Porque nosotros, y nosotros aceptémoslo como propio, ¿no? Como para nosotros en realidad. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal.
Hay un hermoso texto que dice que si morimos con Cristo, también viviremos con Él. Si morimos con el Señor, tendremos vida con el Señor. El morir significa morir a nuestra antigua naturaleza, significa morir a nuestros pecados. Cuando Pablo le escribe a los Efesios, le dice que estaban muertos en delitos y pecados, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. De tal manera que realmente había un estado terrible, pero ahora que estamos en Cristo, morimos al mundo para comenzar a vivir para Dios. La carta a los Romanos, capítulo 6, justamente habla de esta situación. Mientras estábamos vivos para el mundo, estábamos muertos para Dios. Pero cuando hemos recibido el poder y la gracia de Dios en nuestra vida, hemos muerto al mundo y al pecado y hemos comenzado a vivir para la gloria del Señor. Romanos 6:11 dice, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que tenemos que estar dispuestos realmente a morir al pecado, a la antigua vieja naturaleza pecaminosa, y ahora vivir en una novedad de vida, en este hombre nuevo que Dios ha creado por medio del poder de su Espíritu, y poder vivir para la gloria del Señor. En segunda instancia, debemos asumir la responsabilidad de nuestra vida cristiana hasta las últimas consecuencias. Debemos ser fieles a la fe que profesamos. Debemos ser consecuentes. La cruz de vivir de acuerdo a las exigencias morales de la vida cristiana. Tal vez esto es importante. En 1 de Juan 2:6 dice, el que dice que permanece en Él, debe andar como Él anduvo. Sabemos que la palabra andar en la Biblia, y especialmente en el Nuevo Testamento, significa vivir. El que dice que permanece en Cristo, es decir, que está en el Señor, permaneciendo y siendo fiel al Señor, debe andar, debe vivir como Él vivió. Es decir, que si Él tuvo que realmente llegar a ese punto y a ese extremo de entregar totalmente su vida, nosotros también debemos tomar esa cruz, debemos ser crucificados. El apóstol Pablo dijo que Él estaba crucificado juntamente con Cristo. Amén. En esa crucifixión, en esa identificación con la cruz de Cristo, Pablo se sentía también tomando su propia naturaleza allí en la cruz para poder vivir ahora en novedad de vida para la gloria del Señor. Tomar nuestra cruz no solo por un tiempo, sino siempre, cada día de nuestra vida. Con perseverancia, dice la palabra del Señor. La cruz significa además cargar nuestra propia naturaleza carnal. Saben que el apóstol Pablo, cuando habla de esto en el capítulo 7 de la carta a los Romanos, llegó a decir, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque mientras estemos aquí en la tierra, esta naturaleza la vamos a tener que llevar. El hombre espiritual, el nuevo nacido de Dios, tiene que cargar al hombre carnal en el sentido de que es el que tiene que estar fortalecido, el que debe tener la vida suficiente y la fortaleza para poder realmente llevar y cargar a este hombre exterior, que siempre va a tirar para otro lado, siempre va a tender al pecado, siempre va a estar en contra de las cosas de Dios, pero el hombre espiritual, el creado según Dios, como dice la palabra, en la justicia, en la santidad y la verdad, es el que nos dará la fortaleza para que podamos vencer a este hombre exterior y realmente podamos tener victoria en el nombre de Jesucristo. Si bien él clamó en primera instancia el apóstol Pablo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Él también exclamó inmediatamente, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Y un poquito más adelante, en el capítulo 8 de la carta a los Romanos, versículo 2, dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Aquí Pablo habla de una ley atrincherada en nuestra naturaleza humana y carnal que tira hacia abajo, pero ahora el nuevo hombre, creado según Dios, tiene una ley que se le llama, o la llama Pablo, la ley del Espíritu de vida, que es la que tira hacia arriba y es la que nos da la bendición
y la victoria para la gloria y la honra del Señor. Qué importante que podamos verdaderamente entender que debemos morir al pecado. Amén. Debemos morir a lo mundano, morir a aquellas cosas que tienen que ver con la vieja naturaleza y poder vivir en novedad de vida, poder vivir ahora para la gloria del Señor. La tercera demanda y última demanda es muy sencilla. El Señor les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día con persistencia y perseverancia y sígame, y sígame. ¿Qué significa seguir al Señor? Hay algunos que siguieron al Señor cuando el Señor comenzó a predicar el mensaje del reino de los cielos aquí en la tierra, y dejando todo, comenzaron a seguir al Señor. El Señor recorría lo que era Jerusalén, Judea, Samaria y hasta otras regiones inclusive que llevaba el mensaje. Y muchos siguieron al Señor. Escucharon la palabra, escucharon el mensaje, creyeron en el Señor y dejaron todo, casa, familia, trabajo, ciudad, y siguieron al Señor. Y tenemos muchos nombres que tienen que ver con los apóstoles, con los discípulos en principio, Simón, Andrés, Jacobo, Juan, Leví y otros. Realmente interesante que ellos respondieron al Señor y siguieron al Señor. Marcos capítulo 1, versículos 16 al 20 dice, andando Jesús junto al mar de Galilea, vino a Simón y a Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores, y les dijo Jesús, venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, también ellos en la barca, que remendaban las redes, y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca, con los jornaleros le siguieron. Y ahí podemos encontrar otros relatos en la Biblia de cómo muchos otros siguieron al Señor. Leví, Mateo, estaba en el banco de los tributos y el Señor lo llamó y dejó todo, que era algo tal vez de mucha prosperidad para él, sin embargo, dejando todo, siguió al Señor. Qué importante, tal vez, si el Señor nos llama, poder responder al llamado del Señor. Otros siguieron al Señor aceptándolo, a Él, aceptando a Cristo como el Mesías, como el Salvador, y también aceptando sus enseñanzas. Quizá estos pueden representar a los creyentes en general, que creen en el Señor, que aceptan al Señor, que comienzan a vivir una vida realmente cristiana para el Señor y que siguen al Señor en el sentido de que han abrazado la fe del Evangelio y son perseverantes, siguiendo al Señor, congregándose en la iglesia, dando gloria a Dios y viviendo una vida conforme a la voluntad de Dios. En tercera instancia, servir es invertir la vida para la eternidad. Y esto es algo importante. Lucas capítulo 9, versículos 24 al 26, dice que Jesús dijo, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo aquel que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Pues ¿qué aprovecha al hombre si gana todo el mundo y destruye o se pierde a sí mismo? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la gloria del Padre y de los santos ángeles. Qué importante esto, ¿no? Seguir al Señor es entender que realmente debemos invertir nuestra vida para la eternidad. Y muchas veces esto pareciera que indica que para esto perdemos nuestra vida para ganar la vida. Es algo interesante el concepto, ¿no? O vivimos para Dios o vivimos para el mundo. El Señor nos llama para que podamos, como dijimos antes, vivir para Él. Y si por causa de Él y de su servicio a Él tenemos que perder la vida, como muchos de los discípulos la perdieron, los profetas y hombres, digamos, de Dios, no la perdieron, sino que la ganaron. Triste de aquellos que por salvar su vida renegaron del Señor,
¿Cuántos en las épocas de las grandes tribulaciones y grandes persecuciones fueron obligados a renegar de la fe? Y muchos por temor a perder su vida, porque las amenazas eran de muerte, renegaron de la fe y apostataron de la fe. Pero muchos otros, con dignidad, con honor, con gozo, estuvieron dispuestos a entregar su propia vida, sabiendo que no la iban a perder, sino que iban a ganar la eternidad en la presencia del Señor. Quizá podemos hablar de algunos mártires, tal vez Esteban, que realmente dio testimonio del Señor y de ninguna manera él se iba a volver atrás. Él fue firme en su testimonio y fue lapidado, fue apedreado, y él dice que en ese momento vio los cielos abiertos y pudo ver que el Señor lo estaba recibiendo en gloria. Qué importante esto para que nosotros podamos realmente entender esta situación. De todas maneras, el simbolismo de la palabra del Señor nos muestra que también tiene esto un efecto sobre la muerte de la que hablamos antes, de la muerte digamos en el aspecto físico y espiritual. Porque hay un ejemplo que quisiera poner porque es interesante. Para que dé fruto el grano de trigo debe caer en la tierra y morir para dar lugar a una espiga de gran bendición, para que pueda realmente ser una próspera espiga con muchos granos. Pero el grano, la semilla, tuvo que morir, tuvo que ser enterrada. Así es nuestra vida. Debemos morir a la mundanalidad, a la vida superficial y crecer espiritualmente para dar fruto y bendecir a quienes nos rodean. Si tenemos que hacerlo y tenemos que morir tal vez literalmente, bueno, estamos dispuestos, porque si es por el Evangelio y si es por el Señor estará dándonos una vida gloriosa y eterna en los cielos. Pero aquí estaba hablando de la muerte también del viejo hombre. Si este viejo hombre no muere, el nuevo hombre no va a poder prosperar. Si el viejo hombre no puede tomar esta situación de quedar muerto, y cuando algo queda muerto queda sin efecto, sin poder hacer, digamos, o tener una influencia en nosotros. Si el viejo hombre está muerto realmente, vamos a poder vivir con gozo nuestra vida espiritual y así como el grano muere y luego se levanta la espiga con mucho grano y con muchos frutos, así es la vida espiritual de aquellos que pueden aceptar esto de parte del Señor. La vida espiritual nos llena de gozo, de paz y de amor. Si permanecemos en nuestra vida mundana, dice que perderemos la promesa de vivir eternamente. Necesitamos que se produzca justamente esta muerte para que podamos gozar de esta vida que el Señor nos ofrece. Que el Señor nos ayude para que podamos realmente tomar conciencia de esta verdad. Seguirle también es identificarnos con el Señor. Cuando hablamos de identificarnos, la Biblia habla de una palabra que es imitar. Debemos ser imitadores del Señor. En Efesios 5.1 lo dice, Efesios 5.1, el apóstol Pablo dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Ahora nuestra vida tiene que asemejarse al Señor. Ahora que hemos nacido de nuevo, nuestra vida debe ser realmente como la del Señor. Nos tenemos que identificar a Él. En lo humano, en lo carnal, decimos que bueno, los hijos se parecen a los padres, tienen rasgos y tienen muchas cosas que los identifican. En el aspecto espiritual debe suceder esto y debemos, como dice la palabra, ser imitadores de Dios como hijos amados. En la primera carta a los tesalonicenses dice, y vosotros vinisteis a ser, dice Pablo, imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. Los creyentes que se hacen imitadores y se identifican justamente con el Señor, con el buen ejemplo, con las enseñanzas, con la vida nueva que el Señor realmente les quiere dar. En la carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 1, dice, Pablo asume este desafío también, dice, sed imitadores de mí, así como yo soy imitador de Cristo. ¿Qué le parece? Es una gran responsabilidad, ¿no? Poder decir esto.
que realmente nuestra vida pueda ser ejemplo para otros y que otros puedan imitarnos, que puedan ser incentivados a vivir una vida cristiana, a vivir realmente la vida que el Señor quiere que vivamos para que podamos ser fieles seguidores de Él. El último punto dice, seguirle es seguir el ejemplo de Cristo. Ahí hay otra palabra. La primera es imitar, ¿no? Es hacer lo que el Señor hace. Seguir el ejemplo es la segunda palabra. Primera de Pedro 2:21 dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo. O sea, dando su vida como un ejemplo para que podamos seguir sus pisadas. Qué importante, qué compromiso que debe haber en esto, ¿no? Debemos realmente seguir las pisadas, como cantamos en ese hermoso himno, las pisadas del Maestro. Y esto significa seguir el ejemplo de Cristo. Él es nuestro ejemplo supremo. Nunca nos vamos a equivocar siguiendo el ejemplo del Señor. Podemos equivocarnos siguiendo el ejemplo de una persona que a lo mejor puede equivocarse, pero cuando miramos a Cristo y seguimos el ejemplo de Cristo, viviremos una vida justa, que es la vida de aquellos que siguen al Señor. Juan capítulo 13, versículo 15, Jesús dijo, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho vosotros también hagáis. Que el Señor nos ayude para que podamos realmente entender. Qué importante ver este costo del discipulado, estas demandas del discipulado, el tomar la cruz cada día, negarnos a nosotros mismos, el seguir al Señor. ¿Cuántas cosas incluye el hecho de poder verdaderamente vivir de esta manera para poder ser verdaderos discípulos del Señor? Hay recompensa para los que son verdaderamente discípulos de Cristo. Porque dice el texto del versículo 24, y todo aquel que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. ¿Qué recompensa? La salvación, nada menos. La recompensa, yo diría que es doble, porque estaremos recibiendo la recompensa aquí en la tierra de poder vivir una vida diferente bajo la gracia y la guía del Señor, y recibiremos una herencia eterna y gloriosa en los cielos, como dice la palabra, ¿no? Esa recompensa y esa herencia que el apóstol Pedro dice, incorruptible, incontaminada e inmarcesible, que está reservada en los cielos para nosotros. Lucas capítulo 18, versículos 28 al 30 dice, entonces Pedro dijo, he aquí, nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido, le dijo Pedro al Señor. Y el Señor le dijo, de cierto, que no hay nadie que haya dejado casa o padres o hermanos o mujer o hijos por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero, en el tiempo venidero, la vida eterna. Qué hermoso. Podemos dejar todo lo que está a nuestro alrededor, pero la recompensa será tan amplia y tan generosa. Qué importante esto. Hay en uno de los evangelios sinópticos paralelos, dice, no hay quien reciba 100 veces más en esta tierra y como fin la vida eterna. La última cosa que quiero decir es que realmente hay un hermoso triunfo del reino de Dios. Es importante. El último versículo dice, pero os digo la verdad, que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Esto ha traído y sigue trayendo muchas especulaciones y tal vez distintas opiniones, pero podemos, para finalizar, decir que a los discípulos se les prometió que verían el reino de Dios y podemos decir que efectivamente fueron testigos de la manifestación y el triunfo del reino de Dios aquí sobre la tierra. En cuanto al reino de Dios, en las Escrituras podemos mencionar 3 realidades. La primera, en el Nuevo Testamento se habla del reino de Dios como el futuro reino al cual entraremos los que hayamos creído en el Señor. Como dice, por ejemplo, Marcos 14:25, de cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Hay una mención que está hablando acerca de aquel día que estemos en la presencia
del Señor y disfrutando de esa comunión. También y especialmente los judíos esperaban la venida del reino de Dios aquí en la tierra, en la persona del Mesías, en cumplimiento a la promesa que Dios había hecho y que según la Escritura, en definitiva, ellos cuando vino el Señor no lo recibieron como tal. El cumplimiento que ellos esperaban, que se manifestara el reino de Dios sobre la tierra en la persona del Mesías, se cumplirá en su segunda venida cuando Él instaurará su reino milenial, con Jerusalén como cabecera de las naciones, y esto realmente está bien profetizado y bien hablado en la palabra del Señor. En el libro de los Hechos dice: entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, aún los mismos discípulos, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Le están hablando de ese reino, le están hablando del reino que esperaban del Mesías aquí en la tierra, un reino terrenal. Y como tercera cosa, el reino de Dios que había venido como un reino espiritual. Y aquí está el punto principal. En la persona del Hijo de Dios. En Marcos 1:15 dice: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. El Señor establece su reino en el corazón de todos aquellos que creen en este Evangelio de la gracia de Dios. Su trono estará afirmado en cada corazón. Qué importante entonces que podamos abrir nuestros corazones. Ha venido el reino de Dios. Juan el Bautista había anunciado: se acerca el reino de los cielos. Jesucristo, cuando comenzó a predicar, dijo: el reino de los cielos, el reino de Dios se ha acercado. Y evidentemente ese reino de Dios fue realmente mostrado a través de la prédica del Evangelio y de la obra que en definitiva el Espíritu Santo hoy puede hacer en cada corazón. Cristo, el Rey de Gloria, reinando en nuestros corazones. Qué importante que podamos entender esta verdad. Por supuesto, el Señor vendrá un día y establecerá su reino milenial sobre la tierra, y por supuesto un día todo el reino será entregado al Padre y viviremos por la eternidad en ese reino de Dios, en ese reino de los cielos. Pero que en este tiempo podamos gozar de este reino de Dios, que no está ni allí ni allá, sino está aquí, en nuestros corazones. Cristo el Rey, el Señor de nuestra vida, es el que debe reinar en nuestros corazones para gloria y honra de Dios. Que el Señor nos ayude. ¿Queremos ser sus discípulos? ¿Estamos dispuestos a comprender qué significa el discipulado y cuál es el costo que realmente debemos asumir? Que Dios nos ayude, que podamos abrir nuestros corazones y que podamos entregar por completo nuestra vida al Señor. Podremos de esta manera ser verdaderos discípulos del Señor y testigos del Señor en este tiempo que nos toca vivir. Que Dios esté bendiciendo a cada uno, que la gracia del Señor esté fortaleciendo cada corazón y que podamos en este tiempo ser verdaderos discípulos del Señor, que podamos anunciar, predicar el glorioso mensaje de salvación a través del Evangelio que hemos recibido. Que Dios esté bendiciendo cada vida. Vamos a cantar y vamos a alabar el nombre del Señor. Así que vamos ahora a unir nuestras voces para darle gloria al Señor, para cantar al Señor que Él es nuestro Rey, que Él es nuestro Dios poderoso.
fuiste a la muerte en la cruz, por tus llagas sanos. Isaías 53, versículos 4 y 5, dice: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Pongamos toda nuestra confianza en Dios. Como dice en Isaías, Él ya pagó con su vida nuestra sanidad, nuestra libertad, nuestra salvación. La victoria de Cristo se ve reflejada en nuestra vida cuando, a pesar de las circunstancias que puedan llegar a venir, llámense virus, enfermedades, desgracias, es que en todas esas cosas somos más que vencedores en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gloria a tu nombre. Bueno, hasta aquí hemos llegado con nuestra hermosa reunión que nos permitió disfrutar nuestro Señor. Agradecemos a Él por la bendición que ha derramado sobre cada una de nuestras vidas en esta noche. Gracias que hemos podido cantar y alabar su nombre, que tanta necesidad tenemos de poder hacerlo. Gracias que hemos podido escuchar un día más la palabra del Señor y agradecidos estamos delante de su presencia por su grande amor, su gran misericordia que dispensa hacia nuestras vidas. Y ahora vamos a poner en sus manos la semana que comienza, este tiempo que tenemos que continuar en esta situación que no es muy cómoda, pero sabemos que todo está bajo el control del Señor y que Él a su tiempo nos va a dar la salida y nos va a dar la victoria. Vamos a orar todos unidos, vamos a clamar al Señor y darle gracias y pedir la bendición de Dios sobre este tiempo que comienza, la semana que comienza. Amén. Para que podamos tener una semana bendecida. Señor, te damos muchas gracias por este hermoso tiempo de reunión,
de comunión, de bendición que nos has dado, Señor, que ha renovado. Renuévanos nuestras fuerzas, Señor, y pedimos, Señor, una bendición muy especial, especialmente a aquellos que están pasando una necesidad, quizás están enfermos, quizás están con problemas, dificultades, pero, Señor, que tú estés obrando con poder. Amén. Si hay Gloria alguien a Dios. enfermo, que tú lo sanes, Señor, que tu mano poderosa esté obrando en cada vida, trayendo libertad, sanidad, liberación. Bendice cada hogar, Señor, cada familia. Amén. Que tu Gloria gracia a tu pueda nombre. estar obrando, Señor, en cada integrante. Y que tu paz, tu gozo, Señor, pueda estar reinando en cada corazón. Suple toda necesidad, porque, Señor, de ti procede toda bendición. Señor, esta semana que comienza pueda ser una semana de bendición. Ayúdanos, guíanos, dirige nuestros pasos y usa nuestra vida Amén. para la Gloria a gloria tu y la nombre. honra de tu nombre. Lo pedimos en el nombre glorioso de Jesucristo y para gloria de su nombre. Amén. Amén. Gracias, Señor amado. Gloria al Gracias, Señor. Gracias, Gracias, Jesús. Dios. Gracias, Señor. Gracias, Amén. Padre. Hermanos, los amamos en el amor del Señor y les decimos, firmes y adelante, que el Señor está con nosotros. Amén. Que el Señor los bendiga ricamente, que la gracia del Señor los esté acompañando en todo momento. Jesus, 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 Christ is the Lord. I come